Ahora sí pongo a grabar. Para hoy tenemos entonces, muchachos, la guía perdón, la explicación de la historia de Colombia, que como habíamos dicho, la historia de Colombia va a ir, perdón, el tema de sociales de este año va dividido en Colombia. Solamente vamos a hablar de Colombia. En historia vamos a hablar de la historia de Colombia, en geografía vamos a hablar de la geografía de Colombia. O sea, grado noveno es solo Colombia, para que ustedes lo tengan muy pendiente. Claro, vamos a tocar temas del mundo, obviamente, porque pues Colombia no es una isla en la mitad de la nada. Vamos a referir de temas del mundo y de lugares del mundo, pero en relación siempre con qué ha pasado en Colombia o qué va a pasar en Colombia o qué tiene Colombia en comparación a otros lugares. ¿Eso? Entonces, vamos a tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hoy comenzamos la primera ya clase formal con tema de este año, digamos, y el tema de este año, de alguna manera, es el complemento de lo que vimos el año pasado. Según la guía diagnóstica, que les digo que no tenía nota, en la guía diagnóstica ustedes me enviaron, si ustedes lo recuerdan, era una fotico y abajo ustedes tenían que colocarle a qué creen que significaba o qué creen que decía esa fotico o esa imagen. Entonces estaba la de la cruz y el martillo, que tenía que ver con la revolución industrial o también con el movimiento obrero. Estaba también la fábrica, estaba, si no estoy mal, la ilustración, unos tipos ahí como hablando. Había algo de renacimiento también ahí en la guía diagnóstica. Y la guía uno queda como un repaso de todos los temas del año pasado, ¿listo? Para que los hubieran tenido al pendiente. Entonces, esta clase, que sería la primera clase ya oficial de historia, con tema de historia para 2021, vamos a retomarla en ese último momento que hablamos de la clase de historia del año pasado. Si ustedes recuerdan rápidamente, el año pasado vimos como una evolución en la historia, ¿cierto? Como que hablamos desde el descubrimiento de América hasta la fábrica, ¿cierto? Y entonces hablamos de varios elementos y pareciera que todo fuera como una línea recta, ¿no? Pareciera que pasó una cosa y luego la otra y luego la otra, como que fuera contando como una línea recta. Bueno, eso no es así. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. La historia no se cuenta en línea recta. Y la historia de Colombia sí que menos. Pero vamos a comenzar con un punto para poder entender de ese puntico a hoy qué es lo que ha pasado. ¿Listo? Entonces, la historia de Colombia la vamos a dividir en 4 periodos, por favor, para que los tengan pendientes. Este periodo vamos a ver dos, el otro periodo vamos a ver los otros dos. La historia de Colombia la vamos a dividir en de la independencia a la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Luego va de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a hablar algo de eso, aunque es más tema de décimo, a más o menos que los años 1970, que de pronto algunos papás o abuelitos de ustedes nacieron en esa época. Luego va de los años 70 a más o menos el año 2000, que ya es la época de sus papás. Y la última etapa que sería del 2000 al 2021, que sería la actual. ¿Listo? Entonces, esa es la idea para ver en este año. Vamos a ver si alcanzamos a verlo todo o lo que alcancemos a ver por este medio. Entonces, ténganlo pendiente. De la independencia a la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial a más o menos 1970, la época en la que nacen algunos de sus papás o sus abuelos. Luego va del 70 al 2000, que sería la época ya de los papás, propiamente. En el caso en particular es la época en la que yo nací. Y luego vendría del 2000 al 2021, que es la época de ustedes. Entonces, en esos 4 periodos vamos a dividir el tema de sociales de este año. Y pues vamos a ver si alcanzamos a verlos todos, ¿no? Por ahora vamos a comenzar con el primero, que es de la independencia a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué cogemos ese tema? Porque siempre hemos hablado de lo que pasa en el mundo y de alguna manera tiene relación con el tema del año pasado de historia. Siempre hablamos qué pasaba en el mundo. Si ustedes se acuerdan, uno de los temas grandes que yo les dije a ustedes era la Revolución Francesa.
y luego saltamos de la Revolución Francesa a la Revolución Industrial. Y luego de la Revolución Industrial, si no estoy mal, la última guía, que era el mapa de África, si ustedes se acuerdan, era sobre imperio. Y uno dije, ah, bueno, sí, eso pasó en el mundo y era importante. Bueno, y eso explica muchas cosas de lo que hay hoy. ¿Y Colombia qué? O sea, Colombia era una isla, la cual aquí no pasaba nada, aquí todo funcionaba común y corriente, o se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo y dijo, a partir de hoy te llamarás Colombia. Eso no fue así, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, vamos a hablar de esa época post-independencia. Esa palabra post casi siempre es como extraña, ¿no? Porque quiere decir que las cosas ya no las hay, pero que antes las hubo, pero como que es un nuevo proceso, pero como que quedó incompleto el anterior. Entonces es como extraña esa palabra post. Sin embargo, pues es el nombre que históricamente se lo conoce a esa época entre la caída de, bueno, la muerte de Bolívar y la formación de la República de Colombia. Que si ustedes se dan cuenta acá, les estoy mostrando, por favor, aquí en la pantallita, les estoy compartiendo este PowerPoint chiquito. Aquí nos habla precisamente que esa época post va a ser más o menos del 31, que viene siendo el de la muerte de Bolívar y la disolución de la Gran Colombia, a 1886. O sea que ustedes hagan cuenta, vendrían siendo más o menos al 41, al 51, al 61, al 71, al 81, 50, al 86, 55 años. ¿Listo? Que para uno diría, bueno, 55 años es harto, eso es lo que tiene mi abuelo, eso es lo que tiene mi mamá, eso es lo que tiene mi papá. Pero para todos los cambios que hubo en esa época, en 55 años, es un periodo muy cortico en la historia. O sea, hubo demasiados cambios en un periodo muy pequeñito. ¿Listo? Eso es lo que necesito que quede como clarito hoy. Entonces, hoy vamos a intentar hablar de estos 5 momentos que van a ser entre la muerte de Bolívar y la firma de la República de Colombia cuando Colombia empieza a llamarse oficialmente Colombia. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque este tema, aunque pareciera, digamos, viejo, muy antiguo, define lo que es Colombia hoy. Porque en esa época fue donde se empezó a hablar, por ejemplo, de traer café, de generar café. En esa época, por ejemplo, fue en la cual se empezó a hablar del cultivo de banano en el norte de Colombia, lo que llamamos el Urabá, Ciénaga y toda esa parte de traer banano. En esa época fue donde, por ejemplo, empezaron las primeras exploraciones en Boyacá para sacar esmeraldas y carbón. Entonces empieza el cuento de la formación del carbón y Colombia como un país productor de materia prima. En esa época empieza también el asunto del tren, algo que no hemos visto aquí en ningún país de ninguna ciudad de Colombia, excepto Medellín, hay tren, pero desde esa época llega el tren a Colombia. Es que el tren que ustedes ven viejito que pasa al frente por la autopista norte, el que va para Zipaquirá. Bueno, ese tren llegó a Colombia después de esta época, pero las vías de ese tren son de esa época. No sé si de pronto ustedes han ido por la autopista norte, como para Chía, que hay como una casita blanca a mano derecha, que es como una estación. Esa fue una estación del tren y esa data de esa época, de 1840, creo que es, y todavía está en pie. Los que han ido, por ejemplo, a Usaquén, 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 digámoslo como el parque de Usaquén, es de esa época, que empieza a construir un pueblo que se llamó Usaquén, que era para gente indígena, solo para indígenas, que después con el tiempo Bogotá empezó a crecer tanto que se lo comió, ¿no? Lo absorbió y hoy es una localidad, pero en su momento eso era un pueblo indígena. Suba era otro pueblo indígena. También, que ustedes se dan cuenta, los que han ido a Suba, no sé si de pronto ustedes conocen, el Parque Central de Suba es un pueblito.
Uno va al Parque Central de Suba y las cajas son en madera, las vigas de las cajas que afuera son en madera, las cajas tienen balconcito, que era donde las niñas se hacían esperar a los novios. Acuérdese que los novios tenían que hacer 2 años de visita fuera de la casa. Cuando tenían la confianza, entraban a la casa a tomar onces con el papá de la niña, con la mamá y los hermanitos y la tía solterona. Y después de más o menos unos 5 años, ahí sí le permitían casarse con la chica que se iba a casar y llevársela para la casa. Ahí sí. Entonces, hasta físicamente la estructura se mantiene. Claro, hoy ya no se hace eso. Hoy creo que en Suba, creo que funciona la alcaldía de Suba. Creo que en Usaquén también está algo de un centro de cultura y no sé qué. Lo que les digo, Eja de Chía, esa estación del tren de Chía, hoy creo que es un paradero de fotos. Creo que la gente que toma fotos y los domingos venden postre y toda la cosa. Pero de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, es algo que nos queda hoy de esa época y que pareciera que no se usara, pero se usa y se usa bastante. Entonces, por favor, para que lo tengan muy pendiente. Aquí ya empezamos a hablar de algo que nos incluye, al menos físicamente, arquitectónicamente, a lo que vemos hoy. Eso para que lo tengan muy pendiente. Entonces, el primero de ellos, ¿cuál fue? La Gran Colombia, que este viene siendo más o menos el primer nombre que se le dio a Colombia, que más que nombre era como un proyecto de un señor loco que se llamó Simón Bolívar, que quería saber qué era esto de Colombia. ¿Listo? Que el tipo tenía en su cabeza, no mentira, no era loco, era bastante un estratega el tipo. Entonces, la idea del tipo, ¿cuál era? Crear un país grande, ¿cierto? Un país libre, pero grande. Porque el hombre sabía que si estaba dividido, pues los españoles podían volverlo a retomar de forma más práctica. Este era el proyecto de Bolívar. Involucraba a 3 países nomás: Venezuela, Colombia y Ecuador. Panamá no, porque esta colita de Panamá hacía parte de Colombia. Entonces, en ese momento Panamá no era un país, por eso no se cuenta como país. Yo les decía que es uno de los grandes errores de la historia de las esculturas, que le dicen Colombia, el que Simón Bolívar, el hombre, el héroe que lideró 5 naciones. No, Bolívar apenas liberó 3. Que bueno, que Perú, una parte del Perú aquí aparte de Ecuador, es otra cosa. Y que Panamá, aquí aparte de Colombia, es otra cosa. Pero realmente él libertó fue 3. ¿Listo? Tenerlo en cuenta. Entonces, ese era la Gran Colombia, el sueño de Bolívar. Obviamente, como todo sueño termina cuando muere el tipo que lo sueña. En este caso, pues la Gran Colombia duró lo que duró Bolívar vivo. Bolívar va a morir en el 31 en Santa Marta y al año de que el tipo se muere, la Gran Colombia se acaba. ¿Listo? Y una de las razones de por qué se acaba era precisamente el tamaño. Aquí había uno de los generales de Bolívar libertando, aquí había otro y aquí había otro. Cuando Bolívar muere, estos 3 dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces el venezolano dice, no, yo no quiero perder el poder y yo me independizo de la Gran Colombia. Y el de Ecuador dice lo mismo, dice, no, Bolívar se murió, entonces yo voy a asumir el control de Ecuador porque ya no hay quien lo asuma, entonces lo voy a asumir yo. Y Colombia dijo, ok, yo me quedo solo entonces, y en ese momento se acaba la Gran Colombia. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy pendiente eso. La Gran Colombia, que es el sueño de Bolívar, que se acaba yo no creo ni que haya alcanzado a pasar el año completo. Bolívar muere y poco tiempo después la Gran Colombia termina. Eso para que lo tengan pendiente. Aquí es donde empezamos a hablar del proceso de post-independencia. No vamos a hablar de la independencia de Colombia porque ustedes han escuchado de eso mucho tiempo. Y creo que hablamos de eso durante muchos años, ¿cierto? El cuento de la batalla del Pantano de Vargas, el cuento de la batalla del Puente de Boyacá, todo lo que ustedes han escuchado. La llegada a Ecuador, la visita a San Martín, que era el independentista del sur del continente, bueno. Entonces, eso es independencia y eso lo sabemos que el 7 de agosto y por eso ponemos la banderita fuera de la casa. Vamos a hablar de lo que sigue después de eso.
Entonces, lo que sigue después de eso es la muerte de Bolívar. Y tras la muerte de Bolívar, la disolución o el quiebre de la Gran Colombia. Esto que están viendo acá es la Gran Colombia. Denme dos. Quédate ahí, quédate ahí. Es la Gran Colombia. ¿Listo? Después de eso, viene la segunda etapa. ¿Listo? La segunda etapa que llamó, perdón, la Nueva Granada, o mejor, la República de la Nueva Granada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Va a durar aproximadamente 29 años Colombia con ese nombre. La República de la Nueva Granada. Mírenlo acá. Acá dice. De 1832, y se dan cuenta que más o menos un año de diferencia, lo que les estoy diciendo. La República de la Nueva Granada de 1832 a 1861. ¿Qué nos dice la República de la Nueva Granada? Sería este segundo momento. ¿Listo? Esta república nos va, de alguna manera, lo que va a buscar, regálenme, aquí ya me dije que quedan 10 minutos, entonces hacemos lo de siempre. Si se llega a acabar la sesión, vuelven a conectarse, ¿vale? La República de la Nueva Granada, mírenlo aquí les estoy buscando el mapa, les estoy intentando buscar el mapa. Esto era la Colombia de esa época. Si ustedes se dan cuenta, ya va cambiando el mapa de Colombia. Ya, digamos, ya no es toda Venezuela, sino una buena parte de Venezuela, ¿cierto? Ya no es todo Ecuador, sino miren, una parte de Ecuador y una parte del Perú. Y pues aquí entraría lo que es Colombia, ¿cierto? Esa República de la Nueva Granada va a ser de alguna manera, va a intentar no perder todo lo que se ganó con la independencia. Va a ser como un intento de mantener esa antigua tradición de Simón Bolívar y esa antigua Gran Colombia, pero definitivamente también va a fracasar, como les digo. Es que era mucho territorio para la gente que había aquí y había mucho poder involucrado. Por ejemplo, dejen cuenta acá, este era el departamento de Boyacá y el departamento de Boyacá iba prácticamente hasta lo que hoy es Brasil. Entonces, empezaba más o menos en Santander y terminaba en el Brasil. Manejar ese territorio, pues era un asunto muy grande, muy complicado, muy complejo. Además, tengan en cuenta que en esa época no habían aviones, no había ni siquiera luz. Entonces, pues, imagine usted que era el gobernador de esta porción de tierra que empezaba en Santander y terminaba en Brasil. Que es algo muy complicado de mantener el orden. No había policía, no había ejército. La mayoría del ejército no era ejército, eran campesinos que tenían machetes y tenían por ahí una que otra escopeta que les había quedado de la independencia y que por ahí se la había heredado al hijo. Y el hijo era el que mantenía el control de la finca y de las fincas cercanas. Ese era el ejército en esa época. Por ejemplo, gobernar un país tan amplio era muy complicado. Y como ellos tenían la idea de mantener ese espíritu de Bolívar, la idea era que la capital era Bogotá y que desde Bogotá se tenía que mandar todas las órdenes a todo lo demás. Eso recuerden que se llamó el centralismo. Ojo, aquí es lo que empezamos, o sea, este cambio de nombres detrás de sí lleva algo, ya una ideología. Y es que acuérdense que Bolívar murió y existían como dos formas de organizar el Estado, centralismo o federalismo. El centralismo era tener todo el control del país en un solo lugar, en este caso Bogotá. ¿Listo? O sea que hoy vendríamos siendo centralistas. Bueno, una herencia del centralismo, que digamos que entre comillas fue el que ganó, porque no fue del todo así, pero bueno. Y la otra opción, la otra idea, era el federalismo, que era tener un centro de poder, ¿cierto? Pero tener otros centros de poder, además del de Bogotá, desde donde cada uno tuviera su propia constitución, sus propias leyes, su propia moneda, su propio ejército,
y que todos siguieran como unas normas básicas de Bogotá, pero que cada uno fuera independiente, pero unido en un solo país. ¿Ven? Eso, por ejemplo, ¿dónde pasa? Eso pasa en Estados Unidos. Los Estados Unidos, por eso el nombre lo dice, son estados independientes, pero están unidos por una norma en común. Ellos son, por ejemplo, federalistas. Alemania también es federalista. Aquí Brasil también es federalista. En cambio, Colombia es centralista. Ecuador es centralista. Perú es centralista. De alguna manera, estos países de arriba guardaron la idea de lo que buscaba Bolívar. Y los países de abajo, me enteré inclusive que Argentina también, en su origen como tal, está partido por, allá no le dicen estados, sino provincias, pero están partidos que hay varias provincias y cada provincia tiene unas normas específicas, una forma de gobierno específico. Entonces, eso ocurrió en muchos lados de América. Entonces, detrás de la muerte de Bolívar y de estos nombres de esos países, lo que había era una ideología. O nos vamos por un camino o nos vamos por el otro. Y lo que ocurrió después de la independencia, por eso ese cambio de nombres que alguno me decía la clase pasada, profe, ¿por qué Colombia tuvo tantos nombres? Pues la respuesta es porque estábamos probando. O sea, desafortunadamente dejen cuenta, 55 años probando cuál iba a quedar, cuál era el que mejor le quedaba a la Colombia a ese entonces. Inclusive que usted me pregunta hoy, uno de los cambios que se promovían en la constitución que quería hacer el Centro Democrático era mantener el federalismo, pero darle más fuerza, perdón, mantener el centralismo, pero darle más fuerza a un proyecto en el cual Medellín fuera independiente, Cali fuera independiente, porque de alguna manera así está funcionando económicamente. Es más viable ser federal que ser centralista. Por ese motivo, los norteamericanos tienen la moneda, una de las monedas más pesadas del mundo, porque el cuento de ser federal les da más capacidad de libertad para comerciar. En cambio, el hecho de ser central tiene que seguirse a unas normas específicas y las normas no siempre ayudan a la economía, pero sí ayudan al orden. Entonces, ahí había siempre como esa pelea, ¿no? Como esa disputa entre qué forma vamos a tener. Y Colombia duró 55 años en esa pelea. Va a pasar de ser centralista a federalista, va a pasar de ser federalista a centralista, va a tener como una mixtura, como algo mixto de los dos, y al final va a decir, no, nos quedamos con el centralismo que es mejor, y ese es el que tenemos hoy. O bueno, eso es lo que intentamos tener hoy, ¿no? Igual no se puede decir que es igual al de esa época, ¿no? Porque hoy estamos en el 2021 y dijimos que eso terminó en 1886. Entonces, pues obviamente no es lo mismo decir que es centralista en 1886 que decir que es centralista en el 2021. No es lo mismo, ¿ves? Aunque el nombre sea igual. Las necesidades de Colombia cambiaron. La necesidad de Colombia, por ejemplo, no es el café. La necesidad de Colombia hoy es la tecnología. La necesidad de Colombia hoy no es el banano, por ejemplo. La necesidad de Colombia hoy, la importación más grande de Colombia hoy es en motos y carros, y entonces ya no es banano. Colombia ya no vende, ya no es un país exportador que se mantenga a punta del café y del banano y las flores. Colombia hoy es un país que exporta con servicios y que, claro, y lo que más exporta Colombia hoy es petróleo, por ejemplo. Bueno, y otras cosas ilegales, ¿no? Desafortunadamente, ahí también hay que tenerlo en cuenta. El narcotráfico también es una situación que ha marcado la historia y la economía de Colombia a nivel mundial. Y también hay que contarlo, porque aquí sea ilegal y todo lo que sea y antiético, pero genera plata. Entonces, eso de alguna manera también ha marcado la economía y la historia de Colombia. Pero lo vamos a ver, como les digo, en otro momento. Ahorita estamos apenas en la introducción a ese periodo de después de la independencia. Entonces, este que está acá, como lo pueden ver, tiene solamente 12, como 12 departamentos. Entonces, digamos, Panamá, si ustedes se dan cuenta, Panamá es uno solo, un departamento. Cartagena era el otro, perdón, el otro se llamaba el Magdalena,
¿cierto? Cuya capital era Cartagena. El otro se llamaba Zulia, que vendría hoy, por ejemplo, este ya no está, está hasta aquí, y esta colita de La Guajira y es nuestra, pero esta parte de acá ya es de Venezuela. Caracas, Venezuela era otro, pero era un departamento que se llamaba Venezuela. Cumaná, perdón, Orinoco, que hoy seguiría siendo Venezuela, y una parte de Surinam, o que hasta allá llegó Colombia. Lo que decía el departamento de Boyacá, que empezaba en Santander y terminaba en el Brasil. El departamento de Cundinamarca, que se encuentra, Cundinamarca empezaba más o menos en Antioquia y terminaba también allá en la frontera con Ecuador. El departamento del Cauca, que vendría siendo todo el Chocó, lo que hoy es Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño. Departamento del Ecuador, que hoy vendría siendo Ecuador. Departamento de Guayaquil, que sería una parte de Ecuador y el norte de lo que hoy es Perú. Y el departamento de Azuay, que hoy vendría siendo una parte de Bolivia, una parte de Ecuador, una buena parte. Listo, entonces retomamos acá, por lo que tocó pausar la grabación y ya seguimos. Bueno, bueno. Entonces, ahorita estábamos hablando de la Nueva Granada. Entonces, lo que les digo, fue un intento de mantener la idea de Bolívar que fracasó. Pero para que se den cuenta cómo era esa Colombia de esa época. Luego vino una tercera, ¿listo? Que fue la Confederación Granadina. Esa solamente duró 2 añitos. Ese intento ese era el que yo les decía que era un intento como de hacer un mixto, como de ser federalistas, pagar que al otro bando, de ser federalistas, pero manteniendo el control de Bogotá como la capital de todo el país. Ese apenas va a durar 2 añitos. ¿Y por qué se le tiene en cuenta esa confederación? A ver, les voy a mostrar acá las imágenes. Por aquí yo había descargado, tenía una acá. Este es la confederación. Si ustedes se dan cuenta, empieza a tener ya la forma de Colombia. Eso es lo más representativo de la Confederación Granadina, que empieza Colombia ya a tomar forma de Colombia, de la Colombia que hoy tenemos. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no aparece Ecuador, ni Guayaquil, ni el de Apure que habíamos dicho aquí en Venezuela. Ya Maracaibo, véalo, ya queda completamente aparte. Ya no aparece tampoco esta parte que dijimos que ahorita abajo de Azuay, que era como la mitad de Brasil, y una parte ya no está. Ya Colombia, pues obviamente no es todavía la Colombia de hoy, pero ya empieza a tomar más forma a lo que vemos hoy. Panamá sigue siendo parte de Colombia, mírenlo, sigue siendo este bracito de Panamá, sigue siendo Colombia. Igual esta parte del Brasil sigue siendo Colombia y esta parte de Venezuela, esto de acá y esto de acá sigue siendo Colombia, pero ya de alguna manera empezamos a ver una Colombia más formada. Y era un intento de hacer una mezcla entre la parte central, que vendría siendo Bogotá, que era este puntico, y todo esto era Cundinamarca, mírenlo, todo esto, con mezclar de tener una capital central, pero tener como lugares aparte donde hubiera, pues, lo que les decía ahorita, donde hubiera economía aparte, donde hubiera monedas distintas, donde hubiera tratamientos de personas distintas, donde hubiera leyes distintas para cada lugar. ¿Esto que nos va a quedar, muchachos? Y de aquí viene algo que le queda mucho a los paisas, como para que se den cuenta que eso aún se mantiene en nuestra forma de hablar, que nosotros muchas veces decimos las cosas porque se las escuchamos a los abuelos y a los papás, y uno dice, ¿y eso de dónde salió? No, yo no sé, pero mi papá siempre decía eso cuando uno llegaba tarde, o mi papá siempre decía eso cuando nosotros no llegábamos a tiempo, cuando mi hermano llegaba a la casa solamente a comer y se iba. Mi papá tenía un dicho y él decía tal. Aquí empieza de alguna manera a formarse la historia también cultural de Colombia.
Resulta que esta manchita verde era Antioquia. Y como la idea era quedar separados, eso que va a fortalecer con la siguiente, Antioquia se va a convertir de alguna manera en un lugar que va a empezar a mover toda la economía de esta zona, pero no respondía directamente a las órdenes de Cundinamarca. Claro, sí tenía unos órdenes que tenía que seguir, pero económicamente tenían la posibilidad hasta de tener moneda propia. La moneda que había en Antioquia se llamaba, tenía la cara de un señor, es que pensé que la tenía acá, pero no. Hoy uno va por allá a Armenia y toda esa parte y le dan a uno la fichita para, de recuerdo. Pensé que la había tenido por acá y no. Si la consigo para la próxima clase, que la muestro aquí en pantalla. A uno le dan hoy un billetico de recuerdo. Obviamente no es un papelito, ¿no? No es un billete de verdad. Imagino que un billete dejó de valer mucha plata hoy. Pero en Antioquia inventaron una moneda que no era la moneda de Cundinamarca. En Antioquia se llamaba el chimbo y por eso a usted le decían deme un chimbo o deme medio chimbo. El chimbo era el peso oficial de Antioquia y el medio chimbo era como la moneda oficial. Entonces usted le podían cobrar chimbo y medio, dos chimbos, medio chimbo por un trabajo o por un servicio o por un producto. Por eso hoy, cuando uno está hablando hoy y a usted le quedan las cosas como que no son muy claras, como que le está echando un cuento, así como el cuento como que no es muy cierto, como que usted no le cree, usted dice, ese es como cuento chimbo, esa noticia está como medio chimba. Y ahí viene la palabra, por eso los países también utilizan tanto esa expresión a nivel cultural que hasta Juanes la popularizó a nivel mundial, cuando dije, qué chimba de canción. Es porque de ahí viene esa palabra, el chimbo y la chimba, como muchos no pensaban que era una parte sexual, que después tomó esa tonalidad sexual, no eran para nada sexual, era un asunto económico. El chimbo era la moneda de Antioquia. Y por eso cuando pasaba, por ejemplo, un comerciante de Antioquia a Cundinamarca, le tocaba cambiarla a la moneda cundinamarquesa. Entonces muchas veces la moneda de Cundinamarca valía menos que la de Antioquia, o la de Antioquia valía menos que la de Cundinamarca, o que la de Bolivia, o que la de Boyacá, o que la de Santander. Entonces muchas veces de ahí se empezó a crear la cultura de decir, usted como que me está tumbando. ¿Por qué? Porque me está dando menos moneda. No, es que aquí el chimbo vale más. Y entonces por ahí empezó el cuento de, eso es un cuento chimbo lo que usted me está dando, era por el cambio de moneda, porque ve que, además que usted sabe que los paisas siempre han sido buenos para comerciar. Entonces, y ahí viene el cuento de las palabras que hoy tenemos, ¿ven? Y que nosotros pensamos muchas veces que son groserías o que la hacemos parte del común y ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. ¿Listo? Como para que tengan en cuenta que es un ejemplo, nomás como para que se den cuenta la intención que había de mantener eso, que realmente no sirvió. La siguiente fue los Estados Unidos de Colombia. Este fue un intento, el único intento tal vez ya formalmente armado de ser un país federalista. Colombia que llamó Estados Unidos de Colombia durante 23 años. Nosotros fuimos Estados Unidos de Colombia y fue un país netamente federalista. Pasamos del centralismo de la Gran Colombia y de la Nueva Granada y de la República de la Nueva Granada a los Estados Unidos de Colombia. Aquí políticas como la que les estoy diciendo, contando de manera como de anécdota histórica, como la del Chimbo y eso, se volvieron políticas a nivel nacional. O sea, cada uno de los estados tenía moneda aparte, cada uno de los estados tenía leyes aparte, cada uno de los estados tenía modos de vida aparte. Y lo que me preguntaban ahorita, ¿y eso no generó guerras? Sí, precisamente aquí es donde se empiezan a construir los partidos políticos que hoy hay. En el primero de ellos se llama el Partido Liberal, o sea, el Partido Liberal viene desde esta época. Y el segundo se llamó el Partido Regenerista, que después del 86 y de una guerra con la que terminó Colombia, el siglo XIX,
se llamó el Partido Conservador, pero en su momento se llamó el Partido Regenerista, que era el que buscaba nuevamente volver al centralismo, y el Partido Liberal, que era el que mantenía la idea de copiar de alguna manera el modelo norteamericano, copiarlo acá. Entonces, este periodo, que la gente casi no habla de este periodo en la historia de Colombia, es uno de los periodos que más ha impactado hoy. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos de Colombia fue la época en la cual llegó el tren, por ejemplo. Fue la época en la cual, aquí les muestro un poco más la imagen. Ah, no, esta es de la de los neogranadines. Eh, de alguna manera fue, les voy a buscarlo acá, está como para que miren cómo era el mapa. Aquí está. ¿Cómo que se hace? Abrir imagen en otro pestaña. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecida a la anterior, pero ya no aparecen tantos acá. Ya aparece uno grande y los otros ya empiezan a tomar formas amplias. Ya Colombia no tiene tantos estados, pero cada uno tiene una ley propia, una norma propia y una moneda propia. Aquí es donde empieza a llegar a Antioquia, lo que hoy se llamaría el eje cafetero, empieza a traer el café. En la época de los Estados Unidos, de los cuales se trae café a Colombia. Bueno, ya venía desde antes, pero donde se empieza a comerciar el café y a traer nuevas semillas de café a Colombia. Recuerden que el café no es colombiano, el café es de Asia. Lo que pasa es que llegó aquí y precisamente en la época de los Estados Unidos de Colombia se dieron cuenta que era tan buen producto y que se vendía afuera de Colombia también con Estados Unidos. Ya empezamos a hablar del cuento de la mezcla del peso colombiano y el dólar norteamericano desde esa época, que el estado de Antioquia empieza a comerciar con café. Y por eso empezamos a hablar en esta época de algo que se llamó la bonanza cafetera. La bonanza cafetera, que fue que empezaba a llegar cantidades y cantidades de dólares a Colombia para comprar semillas de café, porque el café en Colombia se empezó a convertir en una zona bastante rentable, en un producto bastante rentable, que no necesitaba mucha tecnología, porque afortunadamente, lo vamos a ver en geografía, aquí hay algo que se llama los pisos bioclimáticos y varias variedades de café que podían sembrar en varios picos bioclimáticos, lo que ustedes antes llamaban los pisos térmicos. Entonces, lugares como, por ejemplo, lo que hoy viene siendo Armenia, Manizales, Quindío, Medellín, el norte del Huila, el occidente del Tolima, Ibagué, se empieza a cultivar café y Colombia se llena de café. Por eso a nosotros hoy nos conocen como el país cafetero. A la selección Colombia le dicen la selección cafetera, por ejemplo. O cuando, por ejemplo, los chicos que hacen ciclismo, ellos les dicen los escarabajos, ¿no? Porque eso fue un apodo que le pusieron ya como en el 70 a los ciclistas. Pero también el símbolo de Colombia, ¿cuál era? El granito de café. El escarabajo era el ciclista colombiano y el símbolo del ciclista colombiano era un granito de café. Siempre les llamaban así. Y la asociación que los patrocinaba a ellos en los primeros Tours de Francia y todo, decían Asociación Cafetera de Colombia. Los primeros empresas que empezaron a traer aviones a Colombia tenían los logos de la Asociación Nacional de Cafeteros. Entonces el café se empieza a convertir en un producto de exportación desde esa época y la economía de Colombia se vuelve cafetera. Pero obviamente, eso va a generar una serie de problemas grandes, que era lo que me decían ahorita. Bueno, profe, ¿y los que no cultivaban café qué? Ah, ese es uno de los grandes errores de los Estados Unidos de Colombia, que hubo provincias como Antioquia, estados como Antioquia, que tenían mucha riqueza. Cundinamarca también, pero hubo otras que quedaron abandonadas desde esa época completamente, como por ejemplo aquí el Chocó, lo que vendría siendo el Chocó.
eso quedó abandonado y a la suerte. El Amazonas, mucha tierra del Amazonas se perdió porque la gente vivía en una miseria, pero enorme. En La Guajira también la gente empezó a vivir de los que podían cultivar café en la Sierra Nevada cultivaban y los que no, muchas veces que morían de hambre la gente. O sea, fue un país de mucho contraste porque había mucho dinero para pocos estados, dos o tres estados, y los otros tres o cuatro estados en una pobreza impresionante. Pero bueno, el café fue lo que los dinamizó casi que hasta la llegada del narcotráfico. O sea que casi 100 años nos mantuvimos a punta de café. Regálenme 2 minutos que esto me pidió batería, creo que se va a descargar. Ah, uy, tengo esta gatita aquí, esta que me bota pelitos y está como con la alergia ya subida. Entonces, es importante los Estados Unidos de Colombia por eso, porque fue un momento de entender una nueva política que nos trajo mucha riqueza, pero no a todos por igual. Porque vuelvo y repito, pues Colombia ya no era centralista, era federalista. Y en el federalismo, pues cada uno podía participar con lo que tenía a la mano. Gabriel Pardo, pregúntame. Profe, o sea que entonces que si no cultivas café no podías hacer nada. Seguramente no era que no pudiera hacer nada, pero el producto que mejor se vendía era café. Entonces, pues la gente le decía, eso, puede cultivar papita, puede cultivar cebolla, pero le voy a pagar 1 peso por cultivar cebolla y le voy a pagar 5 pesos por cultivar café. Pues la gente terminaba cultivando café porque era más rentable. Lo que pasa hoy con la droga, desafortunadamente. Desafortunadamente, uno de los problemas de la droga hoy en Colombia es que es un cultivo rentable. Entonces, si le ofrecen al campesino cultivar papa o café, que le dan 15.000 pesos en el bulto, y cultivar droga, coca, hoja de coca, que le pagan a 120.000 pesos en el bulto, pues prefieren cultivar hoja de coca porque sale más rentable, ¿eh? Ese es el problema. Desde ahí empiezan los problemas del campo colombiano, empiezan desde esa época, que no hubo realmente, digamos, como una riqueza general para todo el mundo, sino era cultive lo que pueda y gane usted mismo y los demás miren a ver cómo vive. Desafortunadamente así fue. Valentina, pregúntame. Profe, si el café es asiático, porque Colombia es uno de los mejores cafés del mundo. Precisamente por lo que vamos a ver en geografía, pero te adelanto, la posición de Colombia a nivel mundial es tan buena geográficamente que aquí tuvimos una dicha desdicha para muchos, y es que Colombia es un país que tiene 3 cordilleras. Tú sabes que las cordilleras son elevaciones altas que hay de la superficie de la Tierra. Y el hecho de que hayan 3 cordilleras hace que haya climas que no hay en todo lado. Y el café es un producto que depende del clima, tiene mejores características o peores características. Por ejemplo, Colombia no es el que más produce café en el mundo hoy, no lo es. En esa época lo era. Hoy ya no. Hoy Colombia no es el que más produce. El que más produce es Brasil, de este lado del mundo. Pero tú te das cuenta, Brasil la mayoría es plano o selva. En cambio, el hecho de que aquí haya cordilleras hace que hayan varios tipos de café, lo cual hace que sea muy rentable porque uno puede escoger, hay variedad. En Brasil hay un café y es un café, además sabe horrible ese café porque lo cogen las semillas aquí crudas y la semilla cruda la muelen y la tuestan. O sea, es una máquina que empieza aquí a romper la mata de café y lo que caiga la recoge otra máquina otra máquina. En cambio aquí todavía el campesino que va planta por planta mirando cuál es el mejor grano, que no tenga broca, que no tenga gusanos, que no tenga enfermedades y mano a mano se va quitando. Por ese motivo Colombia no puede competir en cantidad. Colombia compite en calidad de café. Entonces, pues no sé si te acabo de responder la pregunta, pero es más o menos esa. ¿Por qué Colombia hoy no puede dar tanto café? Pues porque desafortunadamente el campo colombiano está olvidado.
pero sí es muy buen café el colombiano y por eso a la gente del extranjero le gusta tanto el café colombiano. Inclusive cuando uno sale del país y llega a algún lugar, uno normalmente lleva algo que para nosotros es barato, pero que para ellos es un lujo y es una librita de café. Uno sabe que una librita de café aquí en Colombia uno la puede conseguir a razón de un buen café, digamos de finca cafetera. Una librita en finca le puede valer a usted a 6.000 pesos, 5.000 pesitos. La libra de café es bueno. Y esa libra de café en el extranjero, usted a pesos colombianos, usted puede pagar fácilmente 50.000 pesos, 60.000 pesos por una libra de café. Entonces, pues aún digamos, tenemos como esa cultura, ¿no? De ahí no volvió, la cultura del café viene precisamente de la época de los Estados Unidos de Colombia. ¿Listo? Y después de eso, obviamente lo que tú decías, una de los grandes situaciones por la cual quebró los Estados Unidos de Colombia fue las guerras que empezaron a haber internas, además que imagínese un país con 5 monedas distintas al tiempo circulando. El cuento que les decía ahorita del chimbo y el medio chimbo y el peso cundinamarqués y el peso tunjano y el peso santanderiano, o sea, era inviable, porque era muy, que hoy es difícil cuadrar a veces la moneda y es una sola moneda para todo el país. Imagínense en esa época que eran 7 monedas girando al tiempo, las cuales no todas valían lo mismo, las cuales no todas representaban lo mismo. Inclusive no le digo, en el caso de Antioquia, la moneda no era 100 pesos, 200 pesos, que era un chimbo, 2 chimbos, chimbo y medio. Entonces era muy complicado mantener esa relación de cuánto me está dando aquí, ¿me está tumbando o estamos bien? ¿Estamos haciendo una conversión bien o usted me está dando de la cabeza? Entonces era muy complicado y eso generó tanto peleas locales, o sea, peleas como familiares y tal, como también peleas entre los estados, precisamente porque habían unos que querían invadir a los otros o al menos quitarle tierra para poder cultivar café y ser productivos. Y pues los otros creo que iban a dejar obviamente quitar tan fácil la producción, que era lo que mantenía en ese momento el dinamismo a nivel internacional colombiano, era el café, el banano y el tren. El tren es de esta época, de la llegada de los Estados Unidos de Colombia, el tren. Esto, esos rieles que ustedes ven en la autopista norte, que van para Zipaquirá y eso, esos vienen hechos desde esa época. Entonces, imagínense. Y este fue ya el último intento, que ya es el nombre, el último momento de estos cambios, que fue el que más ha durado, de 1886 a, aquí dije 2008, pero no. Realmente es de 1886 a 1991, que fue cuando se firmó la nueva constitución, en la cual nos llamamos la República de Colombia. Ahí ya Colombia asume su nombre como república, con la bandera que tenemos hoy, con el escudo que tenemos hoy, con el himno que tenemos hoy, con la flor, con la con el animal, que es el cóndor, la flor, que es la orquídea, y la palma de cera, con el himno nacional, las 13 estrofas del himno nacional, que no era un himno, sino un poema. Entonces, de ahí para adelante, ya Colombia asume el nombre que tiene hoy. Y en el 91, lo que dijo fue que se ratificó. La constitución que tenemos hoy, que es la del 91, lo que dijo fue ratificar que somos República de Colombia. Ya todos estos quedaron en el olvido y se ratificó que Colombia era una sola. Y por eso en la primera, el primer párrafo de la Constitución dice que Colombia es una sola república, que tiene un solo nombre y que es de carácter centralista. Ya lo dice en la Constitución. No que deja como aquí a la experimentación a ver cuál es mejor. No, aquí ya que toma la decisión obligatoriamente que Colombia iba a ser un país centralista, con capital central en lo que se llamaba Santa Fe, Bogotá. Eso hoy Bogotá, pero en su momento se llamó Santa Fe, Bogotá,
capital de toda Colombia y capital de Cundinamarca. Se toma desde acá. Y por eso es lo que tenemos hoy. Y les muestro el mapa. Claro, no es como el de hoy, porque ustedes dirán, profe, ¿qué le pasó? Le cayó un apéndice ahí abajo de Colombia. Bueno, esta era la primera república de Colombia. Si ustedes se dan cuenta, ya tiene departamentos muy parecidos a los de hoy. Obviamente digo parecidos porque miren Boyacá como era, por ejemplo, Boyacá no es así hoy. Parece un sombrero que llega, mejor dicho, hasta Venezuela y llega hasta Antioquia. Hoy Boyacá no tiene con límites, pero es muy parecido. Cundinamarca, mírenlo, Cundinamarca sí es prácticamente el de hoy. Igual el Meta, igual igual el Bichada. Eh, bueno, aquí otra cosa, este ya no tiene todos los departamentos, ya no tiene los 32, pero sí tiene 26 departamentos y se crearon algo que eran como departamentos chiquitos que respondían al departamento grande que se llamaban las intendencias y comisarías. Las intendencias eran como pedazos pequeños del departamento que tenían como una organización propia. Precisamente muchas de esas intendencias fueron derivadas de la exportación de café para que ese traslado de la moneda y para administrar bueno, para que como la parte administrativa del departamento. Y en el centro, en la capital del departamento, era la parte política, donde estaba ya el alcalde, el gobernador y todo el cuento. Y en las intendencias estaban como la parte financiera. Y las comisarías eran como lo que hoy llamaríamos como pueblitos pequeños y caseríos. Casi siempre se hacían en los bordes de los departamentos. Y era donde muchos viajeros llegaban a pasar la noche o a hacer comercios entre departamentos y donde se comercializaba, por ejemplo, la sal, el café, el banano y los productos que podían sacar por medio del tren hacia la costa Caribe. ¿Listo? Y como siempre, la costa pacífica, olvidada, bastante olvidada desde esa época. Si ustedes se dan cuenta, esta Colombia no es todavía la Colombia de hoy, pero ya tiene más forma de Colombia que los primeros mapas que les mostré. Bueno, ¿qué tenemos entonces de esto? Aquí en conclusión, que ustedes se dan cuenta, porque aquí ya me dije también que quedan 6 minutos, que la historia de Colombia es más compleja, ¿ven? O que casi siempre uno salta de qué pasó en el mundo. Bueno, revolución industrial. Bueno, ¿y en Colombia qué? Que aquí no pasó nada. Bueno, esta fue nuestra revolución industrial. Mientras el mundo estaba discutiendo si entraban a una guerra o no entraban a una guerra, si traían carbón, si dinamizaba la industria por medio de la máquina de vapor, pues Colombia estaba organizando también su propio estado. Entonces aquí también hubo historia y muy importante. Y si ustedes se dan cuenta, pues es bastante interesante ver esos cambios que tuvo Colombia para intentar llegar a lo que es hoy. Y fue en la misma época de la Revolución Industrial y posteriores. ¿Ven? Claro, eso también generó también que Colombia se atrasara, porque mientras eso allá hacían máquinas, pues aquí todavía estábamos con el cuento de quién es el campesino, quién es el negro libre, porque se hablaba de negros libres, que eran los herederos de los negros esclavos que había dejado Bolívar, ¿cierto? Se hablaba de qué constitución íbamos a tener, qué tipo de política íbamos a tener, pero bueno, eso es lo que hay y así ha sido la historia de Colombia, ¿no? Bueno, muchachos, entonces hasta aquí quería la clase, no sé si hayan más preguntas. Profe, una pregunta, ¿cómo hicieron para quitarle varios pedazos a Colombia? Eso se hace por algo que se llaman acuerdo, ay, se me olvidó, tratados limítrofes. Cuando un país, digamos, hace un tratado con el otro, dice, de este río para acá empieza mi territorio. Y este río para allá empieza su territorio. Y eso que hacen acordando entre los países hasta dónde va usted y hasta dónde va mi poder. En el caso de nosotros, casi siempre se hace por un río o algo geográfico, que note la diferencia, que se enmarque la diferencia.
Entonces, por ejemplo, el río Orinoco divide Venezuela de Colombia. Entonces uno sabe que el Orinoco para allá es Venezuela y el Orinoco para acá es Colombia. En el Putumayo es el río Putumayo. Del Putumayo para el norte es Colombia. Del Putumayo para el sur es Perú. En el caso de Brasil es el Leticia, donde queda Leticia es el río Amazonas. Del Amazonas hacia el norte es Colombia. Del Amazonas hacia el sur es Brasil. Entonces, casi siempre los límites lo marcan las partes geográficas. ¿Y cómo se hacen? Bueno, algunas veces hay acuerdos, por algo hay algo que se llaman los cancilleres, que son los que acuerdan y dicen, bueno, este país se va a independizar porque quieren montar y la gente está aburrida de que Colombia, de que la capital sea Bogotá y Bogotá queda a 2 años a pie, a año y medio en caballo, pues queremos hacer país aparte y forman leyes y hacen los tratados limítrofes. Otros se hacen a través de la guerra. Colombia también tuvo guerras en las cuales perdió, desafortunadamente. Y cuando va perdiendo, pues va perdiendo territorio. Con Brasil tuvo una guerra a finales del 80 y como en el 1890 y algo. Tuvo una guerra que perdió y Brasil se quedó con ese pedazo del territorio por haber perdido la guerra. Era una forma como de pagar. Además que Colombia, si lo que estamos hablando, era un país que era aún muy rural y hoy sigue siendo rural. Pero en esa época era prácticamente que campesino, el 90% del colombiano era campesino. Entonces, ¿cómo pagaban? Pues con tierras, porque era con lo único que tenían para pagar. Entonces, era como cuando uno le dice al otro vecino, no tengo con qué pagarle, pero tengo 5 hectáreas de tierras. Vamos a la notaría y la firmamos y usted se queda con eso. Algo así era lo que hacía Colombia. Entonces decía, Brasil, perdimos la guerra y no tengo con qué pagarle, pero tengo 15 hectáreas de tierra en el Amazonas, camino y firmamos. Y la firma era el Tratado del Limítrofe. Y ahí se quedó Brasil con una parte de Colombia. Entonces, así es como que iba haciendo Colombia, los límites de Colombia hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? El último que se firmó fue en la época de Santos y fue una parte del océano que le entregamos a Nicaragua, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta de eso, sigue siendo muy vigente, cada vez más vigente, diría yo. Bueno, no sé si haya otra pregunta, inquietud, duda, comentario, aporte. ¿No? Bueno, muchachos, la guía número 2 se le sube la próxima semana y la guía número 2 es de geografía. El miércoles que tenemos clase explicamos la guía número 2 que es de geografía, ¿listo? Para que la puedan comenzar a desarrollar y la empezamos a desarrollar de hoy en 8. Ya les va a aparecer en el quiz. Listo, muchachos, no siendo más entonces, se cuidan, mucho